hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Levítico. Libro de Levítico, tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Después de Éxodo, antes de Números. Levítico capítulo 20, vamos a leer el versículo 26. Mientras usted lo busca, yo le comento que la enseñanza de hoy se titula Santidad, regla, identidad o estilo de vida. Regla, identidad o estilo de vida. Vamos a estar analizando dos pasajes, pero el primero de ellos es Levítico, por eso le he invitado a que abra su Biblia en ese lugar. Levítico capítulo 20, entonces, versículo 26, dice así la palabra de nuestro Dios. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por todo lo que ya hemos podido realizar para honrar tu nombre, para glorificarte en medio nuestro. Pero en esta hora de manera especial te queremos rogar por tu palabra, para que sea expuesta con fidelidad, para que por medio de ella glorifiquemos tu nombre en medio nuestro, pero también que nosotros nos dispongamos como el buen barro en las manos del alfarero para seguir siendo transformados a través de tu palabra que nos perfecciona para toda buena obra. Que podamos seguir creciendo no solamente de manera intelectual en el conocimiento de ella, sino que también nuestro corazón, nuestra mente se vaya conformando no a este siglo, sino que a tu voluntad santa y perfecta como se manifiesta a través de tu palabra. Te damos gracias y te rogamos por estas misericordias, para tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, santidad, regla, identidad o estilo de vida. Hoy día, como ustedes ya lo notarán, damos un giro en nuestra serie después de estar tratando 8 temas aproximadamente respecto de el pecado, de cómo es que el pecado se puede vencer en nosotros y es posible la santidad, y cómo que el pecado se originó, se instaló en el mundo, cómo que gobierna, pero también cómo Jesucristo y cómo Dios se relacionan con el pecado. Jesús dando su vida en ese intercambio ahí en la cruz del Calvario, pero por otro lado Dios también ocupando las consecuencias del pecado que quedan en este mundo y en nuestra vida para hacernos el bien y llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y hoy día vamos a comenzar a analizar, a comprender a través de las Escrituras lo que es la santidad. Y el día de hoy justamente es lo que vamos a tratar de, alumbrados por la verdad de su palabra, comprender un poco más profundamente qué es lo que es la santidad. Y vamos a ir haciendo el mismo recorrido que hicimos con el pecado, de entender qué es lo que era, cómo se originaba, cuál era su naturaleza, sus consecuencias. También ese mismo recorrido lo vamos a hacer con la santidad. Vamos a entender qué es lo que es, cuál es su origen, cuál es su naturaleza, la santidad progresiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así es que, a modo de introducción, quiero contarles una pequeña historia. En 1980,
un violinista japonés cuyo nombre dice algo así como Shinichi Suzuki, no me pida que pronuncien mejor el japonés, que era un famoso pedagogo musical. Y este violinista un día visitó una humilde tienda de antigüedades en Londres. Y entre todos los muebles rotos, los libros y todo lo que habitualmente se encuentra en una tienda de antigüedades, descubrió que había un violín abandonado en un rincón en medio de todas las cosas que habían en ese lugar. Tenía 2 cuerdas rotas, la madera más bien estaba opaca, o sea, estaba bien desgastado, bien poco cuidado. El dueño de la tienda, que era un anciano bastante escéptico de las cosas que habían en su lugar, le dijo: ese violín lleva aquí años, la gente lo mira, nadie lo compra, dicen que es demasiado delicado, que no vale la pena comprarlo, no vale la pena el esfuerzo de adquirir el violín. Suzuki, con sus manos temblorosas, lo examinó, entendiendo qué instrumento tenía en sus manos, lo comenzó a analizar, a examinar y reconoció algo que nadie más había visto en ese violín, y que era la procedencia y la naturaleza de ese violín. Era un Stradivarius auténtico de 1720. O sea, tenía 160 años aproximadamente el violín. Y uno de los pocos que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Suzuki, entendiendo lo que tenía en sus manos, pagó el precio completo, no regateó, no hizo nada, dijo: yo lo quiero, me lo llevo, esto es mío, porque entendía que era una fortuna la que tenía en sus manos. Lo llevó a un luthier, a un maestro de instrumentos, y que durante varios meses lo restauró, lo pulió, le puso cuerdas nuevas con mucha paciencia, le puso todos sus elementos para que ese violín que estaba olvidado volviera a resonar. Y aquel violín no solo recuperó su sonido original, sino que se convirtió en el instrumento principal de aquel músico durante 20 años. Cuando los discípulos, los alumnos de este violinista le preguntaban por qué por qué no lo vendía, además de que valía millones, él respondía: no es un objeto, decía él, es un testigo. Cada vez que lo toco, me recuerda la belleza escondida que solo se revela cuando alguien cree lo suficiente como para restaurarla. Y esta historia, hermanos, que puede parecer bastante, entre comillas, normal o digna de algún documental en el TV Cable o algún canal en especial de este tipo de cosas, de History Channel, nos lleva a pensar, hermanos, al día de hoy, cuando nosotros hablamos de santidad, es casi como este violín. Algo que está ahí en la esquina, polvoriento, que nadie escucha, no es un tema que se hable en el mundo actual. Es algo retrógrado, es algo del pasado hablar de santidad. La sociedad actual hoy día nos dice: vive como quieras, haz lo que quieras. No hay una moralidad establecida para las personas. Pero hoy día, a través de la palabra de Dios, vamos a ver que la santidad, sin lugar a duda, tiene un valor que es incalculable. No solamente por el hecho de dónde viene la santidad, cuál es la fuente de la santidad, que es Dios mismo. Lo leíamos en Levítico. Ustedes sean santos porque yo soy santo. No es ustedes sean santos por sus capacidades, porque son bonitos, porque son el mejor pueblo del mundo, sino es: sean santos porque yo soy santo.
Entonces la pregunta que quiero inicialmente plantar en sus corazones, hermanos, es: ¿qué áreas de tu vida están como este violín? Que estén olvidadas, que estén rotas, que estén subestimadas. ¿Qué áreas de tu vida has dejado de lado para llevarlas a restaurarlas con aquel luthier de nuestra vida espiritual que es nuestro Dios? Sin lugar a dudas, Dios quiere restaurarlas y quiere usarlas para su gloria. Cuando Él nos rescata, si nosotros recordamos ahí en Efesios capítulo 1, Él nos dice que hemos sido hechos, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha sellado por su Espíritu para alabanza de la gloria de su gracia. Y esa es una de las principales razones de por cuales nosotros hoy día somos hechos hijos de Dios, para alabanza y gloria de Dios. Y no puede haber ninguna área en nuestra vida que esté olvidada, rota o subestimada delante de los ojos de Dios. No puede haber ninguna área en nuestra vida como este violín. Cada área de nuestra vida es tan valiosa delante de los ojos de Dios que necesita ser restaurada. Y necesita ser santa porque nuestro Dios es santo. Ahora una pregunta como desde la otra perspectiva. ¿Alguna vez te has sentido como este violín, quizás cubierto de polvo, subestimado o sin propósito? Bueno, hoy día quiero que recuerdes, como lo hemos estado haciendo durante esta mañana a través de las alabanzas, de las meditaciones, las reflexiones, es que nosotros somos instrumentos escogidos por Dios. Que el hecho de estar aquí costó que Cristo llegara a la cruz. Por lo tanto, somos valiosos. Eso no significa que vamos a andar por la calle diciendo no me toquen porque yo soy hijo de Dios. Por favor. Pero sí tenemos que entender, hermanos, el valor que nosotros tenemos delante de los ojos de Dios. Él dio a su Hijo para que nosotros hoy día pudiésemos ser hijos de Él. Y eso nos tiene que hacer entender ese valor, esa naturaleza que nosotros tenemos y que viene de parte de Dios. Entonces, para ir analizando y comprender de una mejor manera qué es la santidad, necesitamos, hermanos, primero entender qué es la santidad. Eso es esencial. Si nosotros vamos a batallar contra el pecado, tenemos que entender cuál es el otro lado de la moneda, que es la santidad, como lo dije en su momento. Si luchamos contra el pecado, hay otra cara de la moneda que no se puede separar, que es abrazar la santidad. Y por lo tanto debemos entender qué es la santidad para poder abrazarla. Tenemos que ser santos en aquella posición que tenemos en Cristo. Porque en Cristo somos santos. Y vamos a ir entendiendo esto en la medida que avancemos no solamente el día de hoy, sino que en el transcurso de las series, de las enseñanzas posteriores de esta serie. Y por último, tenemos que vivir conforme a esa identidad que tenemos, perfeccionándonos cada día. No es algo que es un título que lo colgamos en la muralla y gracias. O el título de nuestros estudios de cuarto medio, de octavo, que lo tenemos guardado en el cajón y que qué bonito que lo tenemos. La santidad, hermanos, es una posición que tenemos en Cristo y que nos tiene que hacer vivir conforme a esa identidad. La santidad, hermanos, no es un museo donde uno va viendo las distintas esculturas. La santidad es un concierto diario donde nosotros somos parte de esa orquesta.
Cuando usted ha visto por internet o si ha tenido la oportunidad de escuchar alguna orquesta de manera presencial o algún show de música, muy difícilmente uno se da cuenta que hay un instrumento que esté mal afinado. Todos suenan a la perfección. Sería muy extraño, demasiado notorio, que uno de los instrumentos de una orquesta suene desafinado. O sea, además que el músico que lo dirige llamaría la atención, sin lugar a duda también sonaría muy extraño. Sería demasiado notorio. Nosotros, hermanos, tenemos que estar sintonizados con la santidad de Dios. Porque esto no es un museo. La santidad, hermanos, no es un lujo que pocos tienen. La santidad, hermanos, es lo que Dios quiere para nosotros. Ese es su propósito para nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de entender qué es la santidad. Así como aquel violín Stradivarius que encontró este violinista, la santidad hoy día, como les decía, para muchos parece algo frágil, algo anticuado, algo que no es de este mundo. Pero Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Y la santidad, hermanos, no es, dicho en términos sencillos, no es otra cosa que una separación de lo inmundo y una consagración para la gloria de Dios. Dios es santo, 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 porque está completamente separado de lo pecaminoso, de lo impuro, completamente alejado de las cosas que no son conforme a su voluntad. Y la santidad para Dios es, sin lugar a duda, un atributo, una naturaleza profunda que Él lleva y que junta todos los demás atributos de Dios. Todos los demás atributos de Dios se entienden a la luz de su santidad. Entonces, la santidad es un atributo de Dios. Y es ahí donde está la fuente, hermanos. Como les decía, Dios aquí en Levítico dice: habéis pues de serme santos porque yo soy santo. La santidad, hermanos, proviene de Dios. Él es la fuente. Voy a invitar que retrocedamos, deje ahí una marca en Levítico, y vamos a Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Después de cruzar el Mar Rojo, Moisés entonó un cántico. Y aquí en Éxodo 15:11, parte de ese cántico dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? No hay nadie, hermanos, de quien podamos decir lo que aquí dice Moisés cantando. Magnífico en santidad. Él tiene una santidad perfecta, pura. No hay absolutamente nadie como Él, alejado completamente de todo pecado.
Vamos a ver más adelante, tenemos una ilustración terrenal de esa santidad perfecta que es el Hijo de Dios. Y lo vemos en la forma de vivir que Él tuvo. La santidad, hermanos, es la esencia misma de Dios. Por eso, como lo hemos comentado otras veces en Apocalipsis, en Isaías, cuando alaban a Dios, los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo. No es solamente una cualidad que Dios tenga, es su propio ser. Y quizá esto nos cuesta a nosotros comprenderlo porque generalmente no hablamos en estos términos. Nos cuesta humanamente o mentalmente razonarlo porque no estamos a tener relación con alguien, físicamente hablando me refiero, que sea completamente santo. Además que somos especialistas en andar buscándole la yaya a los demás y no la nuestra. Entonces siempre decimos: no, pero es que este tiene esto aquí. No, y este de acá tiene este otro. Entonces como que naturalmente también no tenemos la capacidad de ver solamente las cosas buenas del otro. Pero en caso de Dios, aquí Moisés hace esta maravillosa declaración: magnífico en santidad. La santidad divina, hermanos, afirma que Dios está completamente separado de todo lo creado, que hay una distinción de todo lo creado con Él, obviamente en términos del pecado, de la pureza, de la imperfección, de los límites que se pueda tener. Dios es completamente puro, completamente alejado del pecado, completamente perfecto, sin límites en su santidad. En Él está la plenitud y la riqueza de la santidad completa. Y como decía, la santidad debemos comprenderla, hermanos, como, dicho de una manera quizás media poética, es una justicia inmaculada, una majestad singular, radiante, donde Dios no tiene comunión con lo impío, con lo impuro, con lo pecaminoso, que es una forma de decir santidad. No tenemos una forma más profunda de decir santidad, que es alejado del pecado. Eso es la santidad. Y es la plenitud de nuestro Dios. Es una rectitud completa en todas las facetas y en todos sus significados. Dios no hace absolutamente nada que no esté inundado de santidad. Aún en sus juicios, aún en su ira, que para nosotros es aún más difícil de comprenderlo, cómo alguien se aira y sigue siendo santo. Porque nosotros cuando nos enojamos tenemos una ira que es pecaminosa. Pero no así Dios. Por lo tanto, hermanos, esto nos tiene que hacer comprender que nuestra santidad es derivada, proviene de parte de Dios hacia nosotros, no es nuestra. Nosotros no nacemos santos. Ya lo decía David: en pecado me concibió mi madre, porque nacemos en una naturaleza caída. El único que gozaba de santidad era Adán, varona, y que obviamente cayeron en el engaño de Satanás. De ahí en adelante todos los que nacieron o todos los que existieron, han existido y existirán, nacen en pecado. El único que tiene una santidad propia es Dios. Y por supuesto que Adán y Eva, o Adán y varona, cuando eran santos antes de caer en pecado, tenían una santidad que provenía de Dios, porque Dios los había creado. Entonces tenemos que comprender, hermanos, la santidad
en términos sencillos, como todo aquello que está alejado del pecado. Para nosotros lo podemos entender en dos conceptos principales: separación y consagración. La segunda parte de Levítico 20:26 dice: y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aquí implícitamente estamos hablando de esa separación, de esa consagración. Cuando hablamos de separación, hablamos de establecer una distancia. Dios había escogido al pueblo de Israel para separarlos, para distanciarlos ¿de quién? Del resto de los pueblos paganos, ajenos a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel había sido escogido para que fuera santo, separado. ¿De qué cosa? Primero, del pecado. Segundo, de los ídolos, principalmente. Podríamos quizá desglosar esta lista en algunas cosas más, pero principalmente en estas dos ideas: del pecado y de los ídolos, separados del resto de los pueblos, que eran pecadores, que hacían sacrificios a ídolos y que obviamente tenían ídolos como dioses. Pero la santidad no es solamente una separación, sino que también tiene que ver con una consagración, que es dedicar a una actividad o a un propósito. Cuando Dios nos dice a nosotros que somos santos, es que nos ha separado del pecado, pero además nos ha dedicado a un propósito especial. Y en ese sentido tenemos una consagración para Dios y una consagración para servicio, por supuesto que a Dios mismo. Y estos dos conceptos, hermanos, son inseparables cuando hablamos de la santidad. Dios es santo porque está separado del mal, tiene una consagración obviamente para su propia gloria, y nuestra santidad tiene que ver con estar separados del mal y también estar dedicados para el servicio de Dios. Justamente aquí en Levítico, en Éxodo, Números, cuando Dios comienza a dar las leyes para el establecimiento del tabernáculo, si ustedes lo recuerdan, hay utensilios justamente del tabernáculo que eran apartados para el servicio, para un servicio sagrado. Habían platos, había un candelero, había un incensario, habían elementos dentro del tabernáculo que eran un propósito, y cuando fueron construidos de cierta manera, con ciertas especificaciones, y una vez que fueron hechos, fueron consagrados a Dios. Eran solamente útiles, o solamente se utilizaban en relación a los sacrificios a Dios. Es como usted en su casa, que tiene la olla para hacer arroz, esa olla consagrada para hacer arroz, o algo específico, la taza. No, esa taza es mía, nadie más la usa porque está consagrada para mí. Obviamente ese es un ejemplo bastante sencillo, pero nos ilustra finalmente lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha traspasado, ha entregado a nosotros la santidad, pero con ese propósito de ser apartados y consagrados para un servicio. Por eso encontramos en las Escrituras que dice: ¿hay algún soldado o algún empleado que sirva a dos jefes? No, eso es imposible, es incongruente. ¿Se puede servir a dos dioses? No se puede servir a dos dioses. O porque sirviendo a uno va a ofender al otro, o viceversa.
Nosotros, hermanos, somos consagrados para el servicio de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. No hay ningún espacio en nosotros que tenga que estar, como decía al inicio, ahí polvoriento, desechado o puesto a un costado, que no importa, Dios no te metas en ese rincón. Es como cuando está un poco desordenada la casa y van a ir visitas y ordenamos porque van a llegar visitas y se agarran todas las cosas y se meten toda una pieza. Y a la visita que no se meta esa pieza porque el resto de la casa es impecable. Pero esa pieza no. Y muchas veces en nuestra vida con Dios hacemos algo similar. Es como Dios, este pedacito aquí, Dios no, este es mío, este es mi rincón. Y eso no puede ser, hermanos. Nosotros estamos consagrados completamente para Dios. La santidad, como les decía, que es de Dios, que nos ha sido dada a nosotros, encontramos un ejemplo en Cristo, el Santo de Dios. Y Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Es a quien debemos seguir en nuestras pisadas. Marcos 1:24 dice, sé quién tú eres en esa conversación. Eres el Santo de Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él vino, vivió en esta tierra. Fue hecho igual que nosotros, pero sin pecado. Y ahí está nuestra ilustración de la santidad. Por eso es que el propósito de Dios, como dice Romanos 8, entre otros versículos, el propósito de Dios es que nosotros seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el fruto del Espíritu en Gálatas 6, ¿qué es lo que leemos? Es el carácter de Cristo. Paz, paciencia, benignidad, abundancia, fe, templanza, dominio propio. Ese es el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nosotros. Él es el modelo. A Él es quien nosotros debemos de seguir esas pisadas. Porque es el ejemplo vivo de la santidad de Dios. Ahora, es importante, hermanos, que comprendamos algunos errores de concepto respecto de la santidad. Sabemos que la santidad es estar alejados del pecado, de lo impuro, que tiene que ver con una separación, con una consagración. Pero lo que no es la santidad, hermanos, es legalismo. No es solo lo externo. No es una lista de prohibiciones. La vida cristiana, hermanos, no es tienes que hacer esto, esto, esto y dejar de hacer esto, 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 esto. En términos sencillos, a lo mejor nosotros leemos las Escrituras y entendemos que es así. De hecho, los 10 mandamientos son claros. No tendrás dioses ajenos, amarás al Señor tu Dios. O sea, gira en torno a hacer o no hacer. Pero la santidad no es una lista de prohibiciones o de cosas que sí son posibles hacer. La santidad es una identidad que nosotros tenemos. Y por eso decía al inicio que era importante que nosotros entendiéramos qué es lo que era, que entendiéramos qué es lo que somos y que entendiéramos que era una identidad que tenemos y que es algo que se vive. Por lo tanto, la vida cristiana no es hacer o no hacer. La vida cristiana es asemejarnos a nuestro Señor Jesús. Tener esa santidad. A los fariseos
El Señor Jesús y a sus discípulos le decía, miren, todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no lo sigan como en su corazón, en sus pensamientos, porque ellos siguen la ley, pero sus corazones están aparte. A eso es lo que quiere hacer sentido esto. No es una lista de qué hacer y qué hacer, pero nuestro corazón está en cualquier lado. El pueblo de Israel, de hecho Samuel lo dice, y después los profetas menores también dicen, ya, Dios no quiere sacrificios. ¿Realmente Dios no quería sacrificios? Sí, Él lo había establecido en la ley. El problema es que el pueblo no había entendido que lo que Dios quería era que a través de esos sacrificios el corazón del pueblo estuviese ahí. Sino que el pueblo hacía los sacrificios porque había que hacerlo, era porque la lista de prohibiciones o la lista de cosas que hacer estaba ahí. Pero el corazón del pueblo de Israel estaba en cualquier lado. Nuestra vida cristiana no es una vida de qué hacer y qué no hacer. Nuestra vida cristiana es entregarle nuestro corazón a Dios. En algo tan sencillo, hermanos, cuando tú das gracias por el alimento, das gracias por costumbre, porque hay que dar gracias, porque tenemos que ser agradecidos en todo, o porque realmente entiendes que ese plato de comida que está delante de ti es provisión de Dios. Que cuando te levantas por la mañana y das gracias, realmente das gracias con sentido porque tienes un lugar donde descansar, donde reposar, donde dormir calentito en la noche. No porque haya que dar gracias, es con un sentido profundo de agradecimiento, con un corazón entregado. Por otro lado, la santidad no es perfección sin pecado, porque no somos libres de estar haciendo pecado. De hecho, Juan en sus cartas lo dice, el que dice que no ha pecado es mentiroso, porque todos pecamos, estamos batallando en contra de eso. Por lo tanto, no es perfección sin pecado, es dirección, es hacia dónde yo voy, es cómo lo estoy haciendo yo para no pecar como lo estaba haciendo, para pecar menos de lo que estaba pecando la semana pasada o el mes anterior. Y por otro lado, tampoco tiene que ver con ascetismo. Y todos pusieron cara de, ¿qué es ascetismo? Hermano, el ascetismo tiene que ver con la negación de los placeres materiales y una disciplina rigurosa. Eso es el ascetismo. Es decir, no, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, porque no puedo satisfacer los deseos de la carne e implantar una disciplina rigurosa. No podemos hacer eso. No es eso lo que la vida cristiana nos demanda. La vida cristiana, hermanos, es vivir en gozo. Es vivir en una plenitud, hermanos. Por medio de Dios, nosotros podemos vivir deleitándonos en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha entregado. Vamos al Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Ya. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. Y esto no solamente, hermanos, es aplicable al deleite que tenemos en Dios mismo, sino que a todo lo que Dios ha creado. Dios creó todas las cosas para que nosotros disfrutáramos de ellas. Por lo tanto, no es una vida de ascetismo, de negar los placeres materiales, porque podemos tener una vida de gozo, de placeres, al alimentarnos, al descansar, una buena cama, una buena casa, entre tantas otras cosas que podríamos nombrar, y que podemos deleitarnos en ellas porque Dios nos la da. Por lo tanto, la santidad no tiene que ver con negar todos los placeres materiales. Lo que no tenemos que hacer es complacer los deseos de la carne que van en contra de Dios. Pero si Dios me permite disfrutar en un día de lluvia una rica sopaipilla pasada con un mate o con un tecito, por supuesto que lo puedo gozar. Entonces, hermanos, retomando la ilustración del violín, no es que el violín solo esté hecho para sonar en palacios. O sea, está hecho para que suene en los palacios, en todo lugar, no para guardarse. No, es que este violín es tan delicado que lo voy a mantener guardado. No. La vida cristiana es una vida de santidad que sin lugar a duda nos va a tocar vivir circunstancias difíciles por querer vivir como Dios lo hizo, porque el mismo Jesús lo dijo: el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Pero nos vamos a deleitar en Él y en las cosas que Él nos da. Por lo tanto, la santidad no es legalismo, no es una perfección sin pecado y no es una negación de los placeres materiales. Es entregar el corazón a Dios, aquel que es profundo en santidad. Por otro lado, tenemos que no solamente tenemos que entender, sino que también tenemos que entender quiénes somos. Y aquí les voy a invitar que vayamos a primera carta de Juan, que es el segundo pasaje que vamos a estar analizando para ver las otras dos partes. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3, versículo 3. Dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los primeros dos versículos hablan justamente del amor que nos ha dado el Padre, cómo es que el mundo no nos conoce porque no le he conocido a Él, pero que tenemos la bendición de ser hijos de Dios y que tenemos la esperanza de ser semejantes a Él. Y a todos los que tienen esa esperanza de ser semejantes a Él, se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo nosotros nos identificamos cuando nos preguntan quiénes somos? Esto es sencillo. Yo soy, damos nuestro nombre, tengo tal profesión o me dedico a tal cosa. Si estamos en un ambiente quizás de mayor confianza, decimos esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que no me gusta hacer, esto es lo que me gusta comer, esto es lo que no me gusta comer, este es el tipo de música que escucho, etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo nosotros nos identificamos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos, hermanos, de nuestra vida espiritual, nosotros, hermanos, tenemos que entender
Así como hablamos con tanta seguridad de quiénes somos, diciendo yo soy Javier Jara, soy el pastor de la iglesia, soy de profesión kinesiólogo, trabajo en tal lugar, etcétera, etcétera. En nuestra vida cristiana tenemos que tener la certeza de quiénes somos nosotros. Y espiritualmente, ¿quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios, primero. Segundo, somos santos. Delante de los ojos de Dios nosotros somos santos. Por eso Pablo, cuando le escribe en la mayoría de las cartas, él dice a los santos de Éfeso, en Galacia, etcétera, etcétera. Incluso los hermanos en Corinto, una iglesia que estaba pasando lamentablemente por situaciones bien complejas, él les dice al inicio de la carta a los santos que están en Corinto. Porque no tiene que ver, hermanos, y aquí hay que poner ojo con esto, no es nuestra identidad que tenemos, no es necesariamente cómo estemos viviendo, porque perfectamente podemos estar viviendo mal delante de los ojos de Dios, como lo estaban haciendo los de Corinto, pero habían sido escogidos por Dios. Obviamente Pablo les escribe una carta muy fuerte diciéndole que estaban mal en lo que estaban haciendo y que debían corregirlo. Pero su identidad en Cristo estaba segura porque eran hijos de Dios y eran santos. Como aquí Juan dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros somos, como dice Pedro ahí en la primera carta, somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó o que nos transfirió de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es nuestra identidad. El violín, volviendo a la historia, no era valioso, no solo era valioso después de ser restaurado. El violín era valioso, ¿por qué? Por lo que era de antes. Aunque estaba lleno de polvo, sin cuerdas, era por lo que era. Nosotros somos valiosos y tenemos identidad porque estamos en Cristo. Tú eres santo, hermano, por gracia de Dios. Y tenemos esa esperanza, una esperanza que no avergüenza, una esperanza segura, una esperanza que es valiosa, que no se marchita, una esperanza viva, como dice Pedro también. ¿Y qué nos hace esto? Al tener la seguridad de esta identidad, nos purificamos, vivimos en mayor santidad. Nosotros no ganamos nuestra santidad haciendo las cosas que hacemos, sino que hacemos las cosas que hacemos porque somos santos. Alguien en algún momento me acuerdo haberlo escuchado decir respecto de una persona, dicho, no, porque se quiere ganar el cielo por las cosas que hace. No se trata de ganarse el cielo, se trata de vivir como ciudadano del cielo. Ahora, ¿cómo vivimos todo esto? ¿Cómo se practica? Como dice Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Nosotros, hermanos, nos vamos purificando en cooperación con el Espíritu Santo. Cooperación en el sentido que el Espíritu Santo nos impulsa y nosotros las cosas que hacemos espiritualmente, la lectura de la palabra, la oración, la intimidad con Dios, nos ayuda a que el Espíritu Santo nos haga crecer en santidad. En ese sentido, una comparación, como dice nuestro hermano Jerry Bridge, somos responsablemente dependientes, una responsabilidad dependiente. Somos responsables nosotros de hacer, pero
también es realidad que somos dependientes del Espíritu Santo en la obra que hacemos. Todas nuestras áreas prácticas, pensamiento, relaciones, trabajo, tienen que estar en servicio a lo que es la santidad de Dios. Filipenses 4:8 rápidamente dice: todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, etcétera, etcétera, en eso pensad. O sea, todo lo que no esté ajustado a esa norma son pensamientos que no deben estar en nuestra mente. ¿Y cómo lo sabemos? Pasando tiempo con la palabra. Nuestras relaciones. Ahí en la iglesia en Tesalónica dejó de lado los ídolos y se convirtió al servicio de Dios. Y amaba a la iglesia y eran ejemplo también con la iglesia en Macedonia. El trabajo, también todas estas áreas en donde nosotros nos movemos, hermanos, tenemos que afinarlas. Así como el violinista que llevó al luthier para que restaurara el violín fue afinado, fue restaurado para que pudiera sonar conforme debiese sonar. La santidad, hermanos, no es para exhibirla. No es para decir aquí yo soy santo. La santidad es para que nosotros resonemos juntos la melodía del reino. Para ir concluyendo, Dios nos llama, hermanos, a entender su santidad, a hacer lo que Él ya nos hizo, que es ser santos, y a vivir como instrumento en sus manos. ¿Qué cuerdas rotas necesitas entregar a Dios para que Él las restaure? Amargura, mentira, pereza, resentimiento, entre otras cosas. Preguntas de reflexión. ¿Qué prácticas puedes adoptar para vivir en santidad en tu entorno laboral o familiar? En un entorno laboral, por ejemplo, hermanos, es fácil caer en la tentación de actuar de manera poco ética o deshonesta. Entonces es sano reflexionar de cómo Jesús siempre actuaba con integridad. Él no, porque lo andaban persiguiendo para matarlo, dejaba de actuar con integridad. Estaba peligrando su vida. Entonces, de manera práctica, ¿qué es lo que podríamos hacer? Dentro de esta semana, hermano, elige algún proyecto, alguna actividad que tenga que hacer en tu trabajo y que puedas demostrar transparencia y honestidad. Incluso si eso significa aceptar responsabilidades difíciles. Y comprométete a ser un ejemplo de moral y de ética en tu lugar de trabajo, donde otros harían cualquier cosa, donde otros faltarían a la moral, a la ética y a las buenas costumbres, como dirían en algún lugar. Tú sé ejemplo de moral y ética y de buenas costumbres. ¿Cómo puedes recordar y vivir cada día como un testigo de la santidad de Dios en tu vida? Muchas veces en la rutina diaria no es fácil olvidar la importancia de rendir cuentas a Dios. Jesús, siendo Jesús, se retiraba a orar. Apartaba el tiempo. Entonces yo te invito en esta mañana, hermano, crea un espacio sagrado en tu hogar. Un rincón, un espacio o un horario donde puedas orar y leer la Biblia sin que te distraigan. Donde tú tengas 15 minutos con el Señor, tú y el Señor y nadie más. Donde nadie más te moleste. Apaga el celular, apaga el computador, la tablet, el televisor.
porque estás frente al más importante de todos. Y que en ese horario tú puedas reflexionar sobre su palabra y pedirle ayuda para vivir en santidad. Compartiendo con tu familia en el tiempo de devoción y oración. Otro ejemplo, muchas veces el estrés laboral puede llevarnos a ser reactivos, a reaccionar de una manera inadecuada y perder la paz que tenemos en Cristo. Entonces, si tu trabajo te lleva a esa instancia, toma un momento al inicio del día y ora al Señor. Pídele ayuda de cómo actuar en tu lugar de trabajo. Programa, por ejemplo, alarmas breves durante el día para recordar que necesitas orar y mantenerte activo en comunión con Dios y mostrar la paz de Dios que tienes a tus compañeros, a quienes te rodean. En el fondo de pantalla de tu computadora en el trabajo, pon un versículo bíblico que te recuerde que eres hijo de Dios y que tienes que vivir en santidad. Entre otras tantas cosas, hermanos. Recuerda siempre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, quien siendo santo vino a dar su vida por nosotros y vivió santidad aunque su vida tenía que llegar al madero. Y en ese hermoso acto de amor nosotros tenemos la esperanza de que también vamos a llegar a la eternidad con Dios. Por lo tanto, santifícate y crece espiritualmente también. Hermanos, seamos, entendamos, seamos y vivamos la santidad de Dios que Él tiene, apartados completamente del pecado. O, mejor dicho, apartándonos cada día más del pecado que hay en nuestra vida. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude para poder vivir en consecuencia la santidad de nuestro magnífico Dios. Inclina tu rostro y demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que nos recuerda la santidad tan profunda y real que tú tienes. Gracias, Dios eterno, por separarnos, por consagrarnos a ti. Gracias porque es a través de tu palabra que podemos entender que tú eres un Dios santo, que eres adorado por esa santidad, que eres profundamente santo, magnífico en santidad, como decía Moisés, y que esa santidad se ha sido traspasada a nosotros. Te damos gracias en esta mañana, porque hoy día nosotros en Cristo también tenemos esa distinción. Y ayúdanos, Dios amado, para poder comprender cada día más, no solamente tu santidad, sino que quién somos en Cristo, y que eso nos lleve a vivir con esta esperanza maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias y te bendecimos. Lo hacemos en los méritos de nuestro Salvador. Amén.